Precisamente en lo que informamos, nos recomendaron la conversación con el doctor José Ortiz, que es un experto epidemiológico. Buenas tardes, doctor Ortiz, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, María David, y a toda la audiencia. Mire, cuénteme qué medidas podría, usted según entiendo es el jefe de epidemiología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Correcto, María David. ¿Y cómo encaran ustedes los problemas eventuales que pueda provocar un paciente? Solo necesitamos un paciente en el país para realmente inquietar a la nación entera. La población, claro. Exactamente. Sí, efectivamente el Seguro Social ha tomado medidas en relación a una posible o una eventual atención de un paciente con ébola. Estamos ahorita en esta semana en el curso de capacitación de los trajes de protección personal. Hemos elegido los trajes que son los más adecuados para nuestros trabajadores. El recurso humano para nosotros es importante, ya que es imposible que para nosotros que se nos llegue a infectar un paciente, no tanto un paciente, sino un trabajador nuestro, si no le dotamos del recurso adecuado del equipo de protección personal. Valga la redundancia de esta idea en el África, lo que ha ocurrido es una amplificación de la epidemia eventualmente porque los recursos sanitarios son tan escasos que se amplifica la epidemia, ya que no se tiene el suficiente equipo y el personal de salud se vuelve parte de la epidemia. Cuénteme, doctor Ortiz, ¿cuáles serían las medidas ideales preventivas en fronteras para proteger a Guatemala de ese devastador virus? Claro, sobre todo en aeropuertos y fronteras que ya países tengan declarados, en este caso México, Honduras, Belice, en el dado caso pueden tener pacientes ya declarados con ébola confirmados, debería de maximizarse la pesquisa epidemiológica y buscar el paciente índice o el caso cero. Eventualmente si nosotros no tenemos esa búsqueda del caso cero o el caso índice y evitamos que se siga transmitiendo la enfermedad, nosotros no vamos a poder contener la epidemia. Vamos a poner un ejemplo, el caso del chikungunya, jamás nos enteramos nosotros del caso cero a nivel del país, sino apareció en Escuintla, de la frontera de El Salvador, y una vez se nos vino para Escuintla. Entonces lo importante aquí es la vigilancia epidemiológica, que debe ser una vigilancia epidemiológica seria y técnica que responda a las necesidades del país. Ahora, decirlo, digamos que es fácil. ¿Cuáles son las medidas concretas para lograr el objetivo? Sí, tenemos que primero establecer un lugar donde se van a atender. El momento que se haga el diagnóstico o la sospecha de que se tenga un caso sospechoso, debería de tenerse constituido el equipo que va a trasladar a ese paciente hacia ese lugar. O sea, nosotros ya estamos trabajando en los equipos de trabajo de las ambulancias y la tripulación de la ambulancia que va a acompañar a ese paciente hacia el lugar donde se va a establecer el centro de atención de todos los pacientes con ébola. No creemos prudente ingresar pacientes con ébola a centros hospitalarios en donde existan otro tipo de pacientes. Tiene que ser un centro exclusivamente para este tipo de pacientes. Qué complicado, además con trajes especiales, con unas salas herméticas. Claro, pues tal vez en el sentido de sofisticación de salas herméticas no, pero sí tenemos que tener los trajes especiales para contener la epidemia. Creo yo que se pueden habilitar áreas que respondan a la epidemia. El asunto aquí es de que todo lo que entra a ese centro no sale, es decir, todo lo que es equipo, todo lo que es alimentación, todo lo que es la incineración de lo que se consume ahí, material desechable, etcétera, idealmente sería de ser en un lugar que no esté ni adentro de la capital ni cerca de un lugar muy poblado. Debería hacerse en un lugar donde tenga todas las capacidades, inclusive para procesar las muestras de laboratorio, donde eventualmente para estos pacientes, o sea, nada de lo que pueda ingresar ahí puede llegar a parar al basurero de la zona 3. Imagínese.
Eso sería terrible. Ahora, ¿contaríamos con personal guatemalteco para atender casos de estos? Sí, nuestro personal del instituto está siendo capacitado y yo creo que no... Allá veces se ven las orientaciones precisas y claras en el proceso de la capacitación, la utilización del adecuado traje. Recordemos que el traje es individual, el traje no se presta. En este momento que estamos dando la capacitación, el traje que se les va a otorgar a los trabajadores es para los trabajadores, exclusivo para cada uno de ellos. Ellos son los que deben de cuidar de su traje, de todo el equipo que se les entregue, porque un error que se cometa en el proceso tanto de colocarse como retirarse el traje puede eventualmente adquirirse el ébola. Imagínese usted, ahí no admite el menor error. Claro. ¿Qué lugar pensaría usted que podía ubicarse ahí, en el Petén o en dónde? Porque cualquier lugar ya están suficientemente poblados en nuestro país como para poner en peligro a poblaciones enteras. Claro. Un hospital que se puede prestar a este tipo de tratamiento de pacientes podría ser el hospital militar. De hecho, todos el contingente militar que viene del Congo, yo creo que van a pasar en cuarentena en el hospital militar. Sí, y tendríamos que plantear a nivel de país, ¿no le parece, doctor Ortiz? A pesar de que excede, digamos, los ámbitos médicos, pero una posición muy determinada de gobierno respecto de Naciones Unidas y de los propios guatemaltecos que estén en el continente africano. Claro, es compromiso de Estado que nosotros tenemos que recibir a nuestros pacientes desde nuestra nacionalidad, tratarlos en nuestro país, y no podríamos negarle el ingreso a un guatemalteco que adquiera el ébola en el África o en cualquier parte del mundo. Pero no sería responsabilidad de Naciones Unidas determinar su curación para que ya venga, si es que es posible curarlo, porque según entiendo es una enfermedad bastante compleja, complicada, seria. Sí, sería la solicitud de los estados. Si el estado considera que tiene una mejor atención en otro país que es de los Estados miembros de Naciones Unidas, que puede colaborar en el tratamiento, y eso solo el Estado lo podría solicitar a través del gobierno. Imagínese usted, doctor, le puedo hacer una pregunta indiscreta. Sí, ¿cómo no? ¿Conoció de este caso en particular de un guatemalteco, una guatemalteca, no nos especificaron sexo, proveniente de Liberia y trabajadora o trabajador de Naciones Unidas? No tengo conocimiento de un trabajador de Naciones Unidas de nacionalidad guatemalteco que esté infectado con ébola. Y sabe usted que según la información, que es bastante confiable, le estaban buscando acomodo en un hospital aquí. ¿Sí? Por privado. Contactos, tengo la impresión que público, por contactos con algún médico o familiaridad, o por familia, o por la razón que fuera, pero creo que es ningunear el problema a una máxima expresión y de alguna manera con una irresponsabilidad terrible. Definitivamente sí, ese paciente debe ser hospitalizado o la persona debe ser hospitalizada en un centro que sea adecuado para este tipo de casos. En un hospital nacional, las infecciones nosocomiales, pues por la carencia que existe de mucho equipo, bueno, eso es de conocimiento público, el ingresar un paciente de este tipo, pues llevaría a poner en riesgo a todos los demás. ¿Hay algún hospital en Guatemala que pudiera recibir a un enfermo de una enfermedad tan delicada? Pues a nivel nacional, público, no conozco ninguno. Ahora privado, tampoco. No creo que los privados. Es que ese es el problema grande, porque además no se puede improvisar un centro donde puedan ser atendidos. Se necesita una especialización terrible del personal, se necesita un conocimiento absoluto de el manejo de desechos y de probables o potenciales contaminantes. Claro, como mencionábamos, todo ese desecho tiene que ser procesado ahí, y idealmente todo lo debe ser incinerado. Imagínense el transporte de ese desecho hacia el incinerador, ocurre un accidente y se queda en la calle parte
de ese desecho. Imagínese usted con esa irresponsabilidad que hemos hecho forma de tradición y conducta los guatemaltecos de un desprecio a cierto tipo de mínimas previsiones. Sería terrible. Eso, sí, sería de magnitudes inimaginables. Tanto los perros podrían ser también vectores del mismo ébola, ¿no? Imagínese. Según yo lo estaba leyendo yo ahí en la prensa internacional, el perro de la enfermera española que se enfermó de ébola también están pensando tenerlo en cuarentena y eventualmente sacrificarlo. Sí, un perro en última instancia es más fácil, pero un ser humano no se le va a sacrificar. No, claro. Y aún así, sacrificándolo, hay que tener un prudente manejo de los desechos. De los desechos. Yo me refería en el sentido de los vectores, ¿verdad? ¿Cómo no? Y cualquier desecho que pueda caer en el basurero de la zona 3 de origen hospitalario, ya sea público o privado, que sea mal manejado este tipo de pacientes, se puede imaginar usted toda la gente que está ahí en el basurero trabajando, recogiendo todo tipo de desechos para revenderlos o reprocesarlos, ¿qué contaminación podría haber? Qué terrible. Doctor Ortiz, ¿qué es el ébola? Bueno, el ébola es una enfermedad viral, es un filovirus, un virus que causa la fiebre hemorrágica. Está el virus de Marburgo y el virus del herpes. El ébola tiene 5 tipos de virus. El que hoy por hoy estamos observando es el Hemophilus aires, el subtipo Guinea, que es la que se encadenó la actual epidemia en el África. Su vida promedio puede ser desde de 2 días hasta 60 días, dependiendo del reservorio donde se encuentre. Terrible. ¿Cuándo fue descubierta esta enfermedad? En el 76. La epidemia de Zaire, el ébola Zaire, tiene una letalidad del 90%. El actual ébola, que es Zaire, subtipo Guinea del África, tiene una letalidad alrededor del 55%. Qué terrible. Es alta, ¿no? Sí. En Nebraska, hoy se está anunciando que con la llegada ayer del cámara de la cadena NBC Ashoka Mukpo a un hospital de Nebraska, son ya 5 los norteamericanos repatriados desde África tras contraer el ébola. 5 más el caso de Thomas Eric Duncan, un liberiano que la semana pasada se convirtió en el primer enfermo de ébola diagnosticado en Estados Unidos. Claro, y a ellos mismos admiten que se les fue en los primeros días ese paciente. Ellos mismos, los americanos, indican que fallaron en el proceso de la búsqueda epidemiológica. Como podemos imaginarnos nosotros en nuestro sistema de salud, que no es comparable en nada con el sistema americano en vigilancia epidemiológica, lo que puede ocurrir, ¿no? Esto es inquietante y lo cierto es que no hay que asustarse, pero hay que tomar todas las medidas que sean posibles e imaginables. Sí. Tanto que el proceso de capacitación es largo, el que nosotros estamos implementando son 5 días. Y ahorita estamos precisamente en el proceso de inducción a la utilización del traje especial y que conozcan el proceso tanto de colocarse como el retiro del traje, el manejo de los aislamientos de ébola, cómo se debe manejar administrativamente, el recurso humano, quiénes sí califican para estar dentro del centro, quiénes no. ¿Cuáles son los criterios para quién sí y quién no? Sí, eventualmente todo paciente que esté posoperado o recién operado, recordemos que el ébola puede entrar por heridas que estén en la piel. Pacientes que estén dando el lactar, más bien dicho, mujeres trabajadoras que estén dando el lactar no podrían estar ahí. Recordemos que el ébola puede permanecer en la leche materna hasta 90 días. Eventualmente pacientes con enfermedades crónico-degenerativas o pacientes que estén enfermos, ¿no? Que tengan comprometidos su inmunidad, porque ellos pueden adquirir con mayor facilidad el ébola estando dentro de un centro de atención con ébola, y siquiera que uno se somete a estrés. Bueno, usted sabe que en la España el contagio del virus fue a una auxiliar de enfermería de 2 misioneros que fueron repatriados de Sierra Leona y Liberia, sí, y que ya murieron en el Hospital Carlos III de Madrid. Sí, bueno, y cura. Sí. Ahora, ¿cómo se contagia el virus del ébola?
El ébola por contacto directo con secreciones y con fluidos del paciente. No se ha logrado determinar si hay transmisión aérea, pero eso sería fatal, que se transmitiera en forma aérea como la gripe, ¿no? O la influenza. Podemos imaginarnos nosotros la proporción de la magnitud de una transmisión por vía aérea de ébola, pero por el momento no está demostrada. Lo que sí no se permite es generar aerosoles que puedan eventualmente aspirarse en el proceso de limpieza de los cuartos de aislamiento. Esa es la forma, a través de heridas en la piel. Pues tiene una particularidad este virus, que es penetrando la piel, puede entrar por los poros, evade el sistema inmune y sigue invadiendo todos los órganos, sobre todo hígado, intestinos, vaso, cerebro, y produce una vasculitis y eventualmente una hemorragia. La presencia del Centro de Enfermedades Contagiosas de los Estados Unidos con sede en Atlanta es una presencia distinguible, registrable, importante en Guatemala, doctor Ortiz. Sí, por supuesto, nosotros trabajamos con ellos, así conjuntamente con el ministerio. Sí, es el que representa al doctor Arboleda. Sí, no recuerdo en este momento quién está representando. Sí, que incluso en este momento está en Atlanta, según sí, la intención de localización que tuvimos respecto de él, porque no es que nos asustemos o que nos alarmemos, pero sí tenemos que tomar el problema con la mayor seriedad. Particularmente, imagínese usted que de repente, sin que no supiera nadie nada, apareciera por razones de tipo familiar o personal un enfermo ya hospitalizado en cualquiera de nuestros muy precarios hospitales. Eso sería sumamente alarmante, porque no encontramos ni el paciente cero, y ya comenzaríamos a pensar que ya se está generalizando o ya se generalizó en el país y van a aparecer más pacientes en otros lados. Imagínese. Yo le agradezco la gentileza, doctor, y lo felicito por la conciencia al frente de la jefatura de epidemiología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, que usted manifiesta. Nos lo recomendaron como alguien que conocía, y ciertamente corroboramos que es con seriedad que se encara el trabajo, la tarea. Realmente nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por haber atendido la llamada telefónica. Estamos para servirle a María David García acá en el Seguro Social. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted.